Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una edición más del podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Me acompaña de nuevo un gran personaje, grande por volumen. Un podcast pesado el de hoy, así que tenemos a Merino. Bienvenido, Carlos Merino, se me olvida tu nombre. Rompimos el récord de la expectativa de dos seguidos. Dos seguidos ya. Ya. Empezó de cero y ahí me quedé. Empezaste de cero y ahí te quedaste. Se alejan cositas. Se alejan cositas. Pocas por abrir. Bienvenido, Carlos, de nuevo. Muchas gracias. Así que un podcast mundializo otra vez, mira. Nivel, vea, nivel, dos al hilo, pero nivel, vea, top. O sea, aquellos van a ir, vea. Eso viene ya. Él ya viene. Y ganó, así. Él ya viene y ganó. La verdad que hoy tenemos una historia bastante interesante, bastante, ¿por qué no decirlo? Inspiradora de pronto. Emociona. Una historia que involucra disciplina, constancia, patadas, literalmente poner el pecho y un triunfo mundial que nos llena de orgullo. En este episodio nos acompaña Christopher Astorga, un atleta que ha logrado, una hazaña bastante grande, ¿no? A sus 15, ¿verdad? 15 años. 14. A sus 14 años. Ha llevado el nombre de El Salvador a lo más alto, pero obviamente no viene solo, ¿verdad? Porque es menor de edad, entonces tiene que andar acompañando. Mentira. Porque entonces no viene solo. También vamos a conversar con su entrenador, quien ha estado pues con él obviamente en cada paso ahí que ha dado Christopher y estuvo ahí en el lugar donde ocurrió esta situación. En el lugar de los hechos. En el lugar de los hechos, de los grandes acontecimientos. Esto creo que es más que una entrevista, es una celebración de este triunfo y a este talento salvadoreño y que le da literalmente pues la vuelta al mundo. Le damos la bienvenida a Christopher Astorga y a Leo Ruano. Bienvenidos. Muchas gracias. Elocuente pues. Ya no está mexicano. De grata recordación Alejandro mexicano. Bienvenidos, Christopher, Leo. Bienvenidos. Gracias. Creo que tenemos que comenzar quizás para romper un poco para ir abriendo un poco la brecha de la conversación. Christopher, es bien curioso preguntarte si vos te acordás qué querías hacer cuando eras pequeño, porque estás pequeño, o sea, ¿ya tenés los 15 o todavía tenés 14? 14. A los 14 años, viejo, yo no sé ni qué estaba haciendo a los 14 años, o sea, bueno, hacía taekwondo. Esta charla me va a gustar porque yo hice taekwondo. Llegué hasta cinta azul, punta rojas. El de Kung Fu Panda, yo era el de Kung Fu Panda. Taekwondo Panda. El de Taekwondo Panda. Pero yo a los 14 años lo hacía, pero imagínate, Christopher a los 14 años, o sea, lo que ha logrado. Pero ¿vos te acordás qué querías hacer cuando eras pequeño? O sea, más pequeño, pues. Pues sí, tenía ese sueño del campeón del mundo. ¿A qué edad comenzaste con el taekwondo entonces? A los 6 y medio. 6 y medio. No, hombre, mira. A los 6 y medio comenzaste. Sí. Y ya desde entonces comenzaste ya con la idea de alcanzar grandes cosas en el taekwondo. Sí. Primero, pues, más que todo, ganar con las competencias continentales, como los panamericanos. Y ya después enfocarme en lo más alto, que es el mundial y Juegos Olímpicos. ¿Cómo llegaste al taekwondo? Pues de parte de mi mamá, de que cuando era pequeño yo era un niño muy inquieto. ¿Muchos jodías? Básicamente, sí. Básicamente. Entonces ella vio qué hacer para que yo me entreteniera. Ajá. Y pues vinimos acá a Lindes a ver diferentes partes de deporte. Fuimos al área de levantamiento de pesas, esgrima, boxeo, y me aburrieron. Así que fuimos al área de deportes de contacto, hasta karate, taekwondo y judo. Karate me aburrió, lo mismo judo, y pues me decidí del taekwondo. Eres grande, viejo. El mejor deporte del mundo, el taekwondo. Hay que subrayar que se los he dicho en varios podcasts, se los hemos dicho en varios podcasts. Qué bendición son los famosos cursos de verano.
estos espacios donde hay para que los niños practiquen deportes. Sí. O sea, cuando un niño jode mucho, los papás optan por, vaya, mira, pongámoslo a hacer algo para que se canse. Cuando venga ya a la Los tarde. papás que toman buenas decisiones. Ah, ¿no? exacto, los papás que toman buenas decisiones. Mira, para que venga ya solo a dormir, vea. O sea, y mira lo que nos ha dado esa situación. Mira, pero hay como una, no sé, como una constante de que son bien hiperactivos, ¿verdad? Los atletas. Por eso te digo, o sea, aquí han pasado, pero cantidad de atletas que no te imaginas. Es que yo mucho fregaba, es que yo mucho molestaba y mis papás, es que yo no sé qué. Hasta en los techos se subían. Hasta en los techos se subían los Ibáñez. Los hermanos Ibáñez hasta en los techos se subían y vea, o sea, entonces, pero vaya, eso te lleva al taekwondo entonces. Y ahora imagínate a los 14 años, o sea, ¿te imaginabas que tan rápido ibas a lograr conseguir algo de este tamaño? La verdad es que no, pero siempre tenía la mira puesta ahí. Porque este mismo año también gané el Panamericano, entonces ya tenía ese sueño o esa meta lograda. Ok. Y pues ya me enfoqué en el Mundial, que pues tenía la seguridad de que podía lograr algo, siempre y cuando no tenga pensamientos negativos o me deje de concentrar en eso. Ok. ¿Qué pensás de Leo? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo es la relación con Leo? Pues Decía, No, bien, todo bien. Ahí entreno, la 7. no, pues en parte es alguien que se compromete mucho con, más que todo, sí tiene su trabajo, pero también se compromete con nosotros, trata de llevar las dos cosas al mismo ritmo y a veces se enfoca un poquito más en el taekwondo, porque también es su pasión desde que está pequeño. Y pues es algo que admiro porque tener un trabajo y ya tener esa responsabilidad de ser director de una escuela es algo muy pesado. Y pues en los entrenos es exigente, pero es algo para bien porque si no exigen no logramos nada y pues estaríamos haciendo básicamente lo que quisiéramos. Así que eso de que es buen profesor. ¿Y algo malo? Nada. No, con Sí, confianza. digamos que hagamos que no te esté escuchando. Entonces, No tengo miras hay malas alguna sobre él. queja. Ok. Leo, ¿hace cuánto en el taekwondo? Desde que tengo 4 años de edad, tengo 39, que son 35 años en esto. 35 años. Y pues sí, pasé por la etapa de competidor también, de atleta. Fui campeón centroamericano. Lamentablemente yo sí no tuve la oportunidad de pararme en un mundial. Sí luché por la clasificación a Juegos Olímpicos. Fui quinto en mi gráfica para los Juegos Olímpicos del 2016. Me tocó costearme casi que todo en una buena parte de mi preparación. Y yo siempre pues quedé como con la idea de dar más de lo que yo recibí. ¿Verdad? Yo creo que hubieron muchas falencias en mi proceso y yo siempre me traté de enfocar, de darle a los muchachos lo que yo no tuve. O sea, siempre tuve como muy claro qué tipo de entrenador no tenía que ser, qué era lo que yo hubiera deseado tener, y creo que esa fue como mi línea principal para poder guiar a la gente de mi proyecto Leones, pues que también lo empecé a muy temprana edad, a los 15 años. Okay. Los Leones lo empecé por horas sociales, ¿verdad? Y después de las horas sociales se quedó el proyecto en el Liceo Salvadoreño, que era donde yo estudié. Después se independizó, ya me iba a básicamente a dejar de hacer taekwondo, y gané un concurso de negocio en la UCA, y con ese dinero pues yo empecé Leones ya de manera independiente. Okay. Y a partir de ahí empecé a atender gente de todos lados. Entonces fue como que las piezas del rompecabezas se fueron uniendo a lo largo del tiempo. Y creo que cuando me rompo en llanto con Christopher en la final, cuando él gana, creo que todas esas piezas se me vinieron a la mente en un solo momentito, ¿verdad? Todas las cosas difíciles que también pasé, situaciones que la mayoría de gente que está en el ambiente federado pues pudo haber pasado en diferentes federaciones, pero todo valió la pena pues al final. Creo yo que venir y estar acá a veces es como, hey, es cierto que está pasando esto, ¿verdad? O sea, a veces uno como que yo me lo pregunto pues, porque yo sé lo difícil que es llegar a algo así pues, ¿verdad? Entonces a veces ganar unos juegos centroamericanos puede ser complicado.
no se diga ganar un mundial. Sí, claro. En donde fueron claro. 6 combates, enfrentamos potencias. Yo le digo a Christopher, a mí me da risa acordarme de nosotros en el área de calentamiento porque, o sea, teníamos nuestras mochilas y una hielera. Sí, la Mara tenía canapé, Todo, tenía ¿no? su fisioterapeuta ahí, tenía su médico, eran 5 entrenadores a veces encima de 2, 3 personas, ¿verdad? Y nosotros estábamos ahí pues, simplemente con el deseo de hacer las cosas bien y pues las cosas salieron, ¿verdad? Yo creo que Sí. se alineó todo, pero yo siempre digo en cada entrevista o en cada testimonio que yo trato de dar, siempre trato de aclarar que sí fuimos nosotros los protagonistas en ese momento, más Christopher, por supuesto que estaba ahí adentro, pero sí siento que fue Dios, o sea, Dios te hace coincidir como todas las piezas. Claro. Y yo pasé situaciones personales muy difíciles antes de estar ahí. Christopher también, el tema del peso no fue nada fácil. Y pues los años previos, creo que fue el premio a no darse por vencido, porque él venía de perder en eventos panamericanos anteriormente. Perdimos feo el año pasado en Querétaro. Curiosamente en Querétaro volvió a ser el panamericano de este año. Y el año pasado Querétaro para mí fue el peor viaje que yo he hecho en toda la historia del taekwondo. No fue todo mal, hasta perdimos un vuelo. Y iba ganándole al mexicano 11-0. por un 11-0, o sea, lo íbamos tataseando todo. Y se arruinan los electrónicos, los petos. Ajá, Y le van y cambian los petos. Se tomó su tiempito, como 1 o 2 minutos, no recuerdo muy bien. Pero hubo un tiempo y él perdió enfoque. Entonces cuando regresamos al combate, el mexicano empezó a darle vuelta a todo y nos terminó ganando. Después de llevar una ventaja tan abismal, ¿ve? Entonces, salir de esa experiencia fea y montarnos en nuevos proyectos y que él ahí mismo donde perdió, en ese mismo lugar, quedáramos campeones panamericanos y un mes después ir al mundial, pues fue algo grande. Y solo lo puedo explicar que definitivamente estuvo la mano de Dios ahí. Ya. ¿Cómo describirías a Christopher? ¿Cómo Sí. lo describirías? Mucho, no, mentira. No, es un muchacho bastante, tiene muchos valores realmente, o sea, es una persona muy auténtica, creo yo. Por eso lo aprecian mucho sus compañeros. Yo creo que el impacto de lo que él ganó, más allá de la muy medalla, creo que es la alegría de saber que alguien que querés que gane, ganó. Entonces, todos sus compañeros estaban muy felices, todo el mundo cuenta su historia desde diferentes ángulos y cada quien cuando me iba reuniendo con la gente, yo estaba en misa, me dice un exalumno que fue campeón centroamericano también, y nosotros estábamos que necesitábamos poner atención a la misa porque ya iba a empezar la pelea de Christopher. O sea, se han salido, se han orillado en el carro y han visto la final. Toda la familia estaba dentro del carro, toda la familia estaba llorando viendo lo que estaba pasando. O sea, entonces, esa es una de muchas historias. Entonces, pero la gente se alegra por su humildad, pues, o sea, es una persona que, pese a lo que ha sucedido ahorita, que puede suceder muy fácilmente con cualquier deportista, a veces que logra, a veces un torneito nacional, ve, y se le sube la cabeza. El piso, claro. Exacto, entonces, a él yo creo que en ningún momento, pues, se le ha ido a la cabeza eso, pues, y venimos del Mundial, de hecho, venimos del Panamericano, y la semana siguiente él ya estaba entrenando, pues. Entonces, eso habla muy bien de alguien Sí, claro. que quiere seguir avanzando y que no está dispuesto a conformarse, aunque sea algo muy grande ahorita, porque él sabe que puede dar más. Obviamente tenemos que pasar nuevos procesos, Claro. hay que volvernos a ensuciar las manos, pero yo creo que él tiene las cualidades, las características para poder ir navegando esas aguas e irse cayendo, levantarse el polvo y seguir adelante, porque eso es básico en el deporte. O sea, no siempre el deportista está en su pico, ¿verdad? Sí, claro. Entonces él es alguien que muy perseverante, muy disciplinado. Como todo joven, pues tiene sus cosas, las cuales nosotros como apoyo, sus padres, yo como su entrenador, tenemos que ayudarle a formar. Pero de ahí dentro lo que cabe es un muchacho impresionante. O sea, la actitud con la que salió en esa final fue algo que sin querer queriendo lo ensayamos de una forma muy empírica. Erika, quien es nuestra psicóloga, trabajó conmigo una estrategia para poder quebrarlo a él antes de ir ahí al Mundial y generarle una situación de quiebre, o sea, psicológico, pues.
Quebrado. Psicológico, porque con la pierna quebrada. hubo un deportista adulto de nosotros que también fue campeón de Juegos de Codicader, que ahorita estamos tratando de proyectarlo para sub-21 y va para Juegos Centroamericanos, Kevin Landos. Con él armamos una estrategia cuando iba a pelear con él, ¿verdad? Porque él es más alto, o sea, él iba a pelear en 49, Landos pelea en 6'8". La altura, o sea, casi de mi tamaño. Es flaco, es flexible, o sea, alcanza muy bien la cabeza. Y yo sabía que lo iba a complicar mucho, entonces él ya no estaba peleando con cadetes, estaba peleando con adultos. Okay. Hicimos test internos en Leones y parte del propósito del combate difícil era que él también fuera como un poco malo con él. O sea, hablamos antes, mira, necesito que lo agarres, que lo aventé, ¿verdad? O sea, que lo haga sentir mal. Agarré un par de compañeros también, obviamente todo esto fue platicado y preparado, ¿verdad? Agarramos un par de compañeros que iban a estar viendo el combate, generamos estrés, paramos todo el entreno, todo estaba centrado en ese combate y algunos estaban aplaudiendo al otro y abuchando a este, ¿verdad? Entonces, claro, hubo un momento que él se colapsó, sí, pues, claro. O sea, muy naturalmente, la primera vez se colapsó, se frustró mucho, lo volvimos a hacer la siguiente semana, seguimos hablando con la psicóloga y vamos a volver a probar eso, a ver cómo lo resuelve, lo resolvió mejor, pero aún así seguía frustrado y aún así lo hizo mejor, logró marcarle ya la cabeza, logró marcar un par de puntos, no le ganó, pero él sacó un poquito adelante la situación que tenía. Sí. Después, poco tiempo después lo hablamos, yo le digo, mira, hemos hecho esta preparación, por eso esto y esto, y el objetivo es este, ¿verdad? Casualidades de la vida, él no pierde ningún round hasta meternos a la final, o sea, íbamos invictos, ni un round habíamos perdido. Nos mochamos a Tahití, después siguió Egipto, después siguió Costa de Marfil, después Croacia, Rusia. ¿Todo pero bien? Pero ahí creo que ya nos estamos metiendo. Ya nos estamos muy profunda. Ya muy en el momento del hecho. Sí. Que quiero que nos detengamos un poco porque sí, porque vamos a hablar de eso, claro. pero vamos a ampliarlo un poco. Okay. ¿Y algo malo de él? No, a veces cosas normales de cualquier joven, pues que de repente puede desenfocarse un poco y ahí es donde tenemos que estar los apoyos, tanto los papás, vea. Y yo también, pues a veces, pues caemos mal, vea, como cualquier cipote cuando lo haces y lo regañas o le metes una acción disciplinaria, pero él entiende, creo yo, la buena intención de nosotros y que lo hacemos porque lo apreciamos y porque queremos obviamente el avance de él, vea. ¿Hay algo más aparte del taekwondo? No sé, algún hobby, algo, videojuegos, no sé. Básquet. ¿Baloncesto? Sí. Ok. Me gusta jugar, juego de alero. Ok. ¿Y estás estudiando? ¿Qué grado vas? Voy a octavo. Acabo de entrar al colegio FESA. Ok. Y entro el 19 de agosto. Ok. ¿Y cómo fue sus compañeros cuando se dieron cuenta que había ganado? No está ido. O sea, llegamos al hotel. El teléfono me reventó. Casi que se me reinicia porque no me cargaba nada los mensajes. Era un montón de mensajes. Veía la pantalla de notificaciones y todo me empezaron a escribir en el grupo de Leones, privado. Me está ido. Pues lo primero le leí a mi mamá. Porque estábamos ahí. Y de ahí ya empecé, el siguiente día, porque ninguno de los dos aguantamos para contestar todo. Solo medio hicimos una entrevista de la radio. Sí. Medio comimos y nos dormimos. Yo me dormí hasta con el uniforme puesto. Pues estaba tan cansado que ni me quería cambiar. Entonces de ahí comí, me dormí. Sí, bueno, el pantalón del uniforme se levantó. ¿Hay algún tipo de cábala, ritual o algo que hagan antes de entrar? ¿Algo que pensé? ¿Una canción que escuches? Me persino nada más. ¿Solamente? Antes de la pieza me persino. Y agarra fuego. Okay. Y agarra fuego el tatami. Leo, ¿algo? No, sí, hicimos una oración antes. Nos sentamos antes de entrar al primer combate y particularmente sentí muy fuerte ese momento yo. Creo que me metí mucho ahí. Y no sé si Christopher, pero... en lo personal sí, quizás eso. Ok. Nada más. En el momento que pues ya nos contaste que el teléfono colapsó y todo, pero eso fue ya cuando tuviste tiempo de ver el teléfono y todo, pero en el momento que termina el combate y en el momento que te das cuenta que ganaste una medalla de oro, que sos, ¿es correcto decir que es campeón del mundo? Correcto. Sí. En el momento en el que te das cuenta de que sos campeón del mundo, ¿qué pensaste?
¿Qué No, pasó? no. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué? No sabía qué reacción, o sea, me quito el casco, lo tiro al suelo y me empezó a agarrar la cabeza y no me lo podía creer. De ahí me tiro al suelo y no sé qué pensar. Y lo primero que me levanto es decirle feliz cumpleaños al profe porque ese 11 de mayo es su cumpleaños. ¿Era tu cumpleaños? Sí, ese mismo día era su cumpleaños. Entonces yo, bueno, desde que supe que era esa fecha, yo tenía el regalo previsto que le quería dar. Oh, ya. O sea, le di la medalla y al final tengo una foto, ya digamos, en el hotel, que le dejaron un postre y a la par le puse la medalla. Sí. Ahí está su regalo Ahí la de ese día. Oh, ya. Sí, ¿Qué sentís, Leo, de Sí, escuchar si eso? me de- estás viendo, o sea, yo me acuerdo siempre y sí significa mucho para mí, como te digo, o sea, creo que todas las piezas del rompecabezas se pusieron ahí y yo estaba todavía en modo enfoque del combate, o sea, la bandera, O sea, yo y el estaba- cumpleaños... pero yo estaba súper enfocado y metido, ¿verdad? Ajá. Y fue cuando él se levantó y me dijo eso, fue que, o sea, fue como que se botó toda la tensión y... ¿Y qué sentiste en ese momento? Que termina el combate y... Puta, campeón del mundo, men. No, o sea, celebré obviamente, pero estaba todavía metido como en la concentración del combate, o sea, como que Hay una no lo mezcla había ahí de- realizado ajá. muy bien, o sea, fue como, hey, ganamos, qué chévere. Claro, habían emociones, Ajá. pero no... No estaba procesado todavía. No, estaba no me quebré ahí, Ok. o sea, me quebré cuando él me habló y ahí fue como, o sea, ¿qué Uy. pasó? ¿Y cuál fue el momento en donde dijeron, o sea, sí podemos llegar lejos de aquí? No sé vos, yo tengo mi versión. ¿En qué momento? Pero está hablando de La- ahí en la competencia. No sé, o sea, en general, o sea, puede ser, o sea, antes de la competencia y durante la competencia, o sea. Pues yo ya estaba previsto desde que gané el Panamericano. Ok. Ya tenía... O sea, vos estabas bien mentalizado. Ya estaba mentalizado. O sea, yo voy a Hay- traer Boy, ¿cuál es, cabrón? Ay, qué pedo. Ah, Otras pueden decir, tenés el ego muy alto. Pero no, o sea, hay sí gente me importa, con- Enfoque, hay gente que confunde el orgullo y el ego con la seguridad que vos tenés. Porque Sí. hay gente que me dice que vos sos muy egocéntrico, tenés el orgullo muy alto, y yo le digo que no, porque Sí. soy eso. que es la seguridad que yo tengo de Claro. mí mismo, o sea, yo sé lo que soy capaz y la seguridad que yo tengo. Y pues yo estaba seguro de que yo podía lograr y sé que puedo lograr todavía más. Un mundial, sé que soy capaz de lograr 3 hasta los Juegos Olímpicos, porque si me lo propongo, pues voy a trabajar hasta lograrlo. Sí, y la seguridad con la que hablas. Yo a los 14 años tenía miedo de hablarle una bicha, viejo. Sí, te escucho hablar a Boy, es como... Y durante el mundial, ¿cuál fue la pelea donde vos dijiste, aquí ya voy? O sea, ya de verdad lo O aquí peligra lo que yo dije que Ajá. podía hacer. Estoy a 2 patadas de cagarla o me llevo, o me meto en la Ajá, final, o no me sé, meto en en la la medalla o algo. En cuartos de final. Ya ¿Contra quién era? Croacia. Ok. Y creo que fue, bueno, la final fue desgastante físicamente, con el croata fue mentalmente, porque el croata tenía un juego demasiado raro, muy complicado, porque metía una acción, volvía con otra, el mismo juego, entonces siempre me quedaba como yo con una, pero él volvía con otra, y así estuvo todo el round, los 2 rounds, y hasta cierto punto me empecé a sofocar, pero que yo sabía que si me sofocaba más, yo iba a salir perdiendo en ese intercambio. Entonces sí, creo que ese fue el combate que yo dije, Más pero Mayuca. sí. Leo, ¿en qué momento, como decía Merino, en qué momento vos dijiste, puta, lo podemos lograr? O sea, sí lo podemos lograr. Yo creo que lo visualicé desde que vi las bases de competencia del evento. Cuando yo leo las bases, voy a ver el calendario y como usualmente tenés a una federación y todo un equipo de trabajo que realmente hace como una gente hace la planeación, otros ven el tema financiero y así va, ¿verdad? Pero a mí me toca hacer todo. Entonces, cuando yo me senté a ver toda la información del evento previo al Panamericano, porque nosotros pedimos el aval antes del Panamericano, y hablo de pedir el aval porque, o sea, no figuraba esto dentro del calendario oficial de nuestra federación, sino que fue una iniciativa muy propia de nosotros como Leones para poder colocar a 2 de nuestros mejores deportistas en un evento de esta talla. La federación nos apoyó haciendo pues el aval correspondiente e inscribiéndonos. De ahí todo lo demás fue gestión nuestra, ¿verdad? Okay. Entonces yo tenía en los hombros hacer bien la gestión desde las camisas que íbamos a llevar. Nos apoyó la marca Power On también, ¿verdad? Con unos calentadores muy bonitos.
Porque yo siempre he pensado eso, pues que o sea, no se tiene que ver y sentir bien también, pues porque es parte de todo. Sí, Entonces, claro. yo quería que ellos se sintieran así. Entonces vi que todas las cosas fueron coincidiendo, pero fue cuando vi las bases de competencia y casualmente veo el calendario, o sea, la agenda de los pesos, qué días se pesaban, qué días peleaban, y vi cabal que coincidía la fecha en que él peleaba con mi cumpleaños. Así que dije, eso está raro. Eso está raro. Entonces, no sé, sentí como un buen presentimiento. La corazonada de que... Sí, yo dije, algo sientes que no es normal, o sea, algo tiene que suceder, dije yo. Después cuando ya estábamos allá, fue cuando él ganó el primer combate, vi que se empezó a soltar. Entonces yo lo vi enfocado, lo vi que estábamos bien tal como en el Panamericano, y yo dije, podemos llegar y yo creo que lo hablamos todavía cuando estábamos en algún momento en las sillas. Y ahí fue donde yo dije, sí, yo creo que puede llegar. Entonces fue cabal después del primer combate que yo dije, sí podemos llegar, sí, ya estando ahí, pero previamente creo yo que sí lo visualicé bien claro cuando yo leí las bases y yo dije, vale la pena hacer todo el esfuerzo que va a tocar hacer por esto, porque no teníamos claros recursos, ni el cómo llegar, ni cómo conseguir cosas, porque fuimos consiguiendo, todas las cosas también iban cayendo, pues todo se alineó bien. Mandamos a hacer unas camisas que diseñamos nosotros bien bonitas para que ellos se sintieran identificados. Son esas, tienen símbolos del Salvador. Sí, la cara del jaguar, man. Y hubo un entrenador de Estados Unidos que tiene un salvadoreño en el exterior ahora que pelea por nosotros también. Que nos ofreció, mira, les puedo mandar estampar eso y todo. Entonces yo sin que ellos supieran pedí los uniformes. Pero dije, mira, ¿y cuánto te vamos a deber? Vea. Y ellos, no, tranquilo, ya después hablamos. Vea. La cosa es que él viajó con el equipo de Estados Unidos, era parte del equipo multimedia de Estados Unidos, que es entrenador, pero también toma fotos. Entonces lo habían contratado para tomar fotos del equipo de Estados Unidos. Ok. Y él, ¿a dónde estaba entrenando? Aquí estábamos ya ajustando el peso. Y llegó al gimnasio donde estábamos. Y él ya llevaba los uniformes. Y me dijo, mira, eso, antes voy a llegar al hotel, pero quiero que sepas que esos uniformes son un regalo mío. Y yo, ok. Qué chivo, Y cuando ellos terminaron de entrenar, él se los dio y todo eso. O sea, se les notaba en la cara, pues, la felicidad. Ahí nos sacamos una foto y todo, pues, y ya les dije, les voy a tomar una foto con el uniforme. Y fue bien bonito porque de las fotos, tanto de Luisa como de Christopher, lo que más destaca es la bandera del Salvador, porque la lleva en el pantalón. Si viste los posts, hay una patada que le sale pegando al egipcio, creo yo, de este lado, que sale toda la bandera acá. Sí. Entonces, súper chivo. Entonces, yo pienso que todo se alineó como para destacar, sí, nuestro trabajo, pero también colocar a El Salvador, o sea, como, hey, o sea, nadie, o sea, en la vida, en ese estadio, se iba a imaginar que alguien del Salvador iba a estar, primero, siendo campeón del mundo, y segundo, siendo el atleta más importante del evento. Claro. Solo pasa el agua de este lado, Christopher, por favor. Es que te tapa. Si la pones allá, te tapa. Y yo soy bien. No, ahí está bien. Está bien. De la preparación, si hablamos un poco de la preparación, todo el tiempo previo, ¿qué fue lo más duro? ¿Qué fue lo más complicado de la etapa de preparación para esto? Quizás la parte psicológica. Psicológico. Sí. Que fue que sí, estoy bien físicamente, riendo bien, tengo mi táctico bien, pero si yo no estoy fuerte mentalmente, un ratito que me desboque, se va todo. No me va a servir nada tener una buena táctica si no puedo concentrarme o mantenerme firme en cualquier situación. Entonces creo que esa fue la parte. Ok. ¿Leo? Creo también lo mismo. Entrar en la cabeza de un joven es bien difícil. Y yo creo que de alguna manera Dios como que me ha dado quizás ese don de poder llegar a la mente de bastantes, tal vez no de todos, ¿verdad? Pero poder apoyarles en esos momentos ya deportivamente hablando. Y también fuera de lo deportivo, porque a veces, o sea, de repente ellos andan desconcentrados, no por algo que tenga que ver con puntos o con patadas, claro, sino que creo que esa parte y saberlo detectar, saberlo reorientar, y por supuesto ahora que tenemos el apoyo de Erika, una persona muy profesional, muy identificada con Leones, con nuestro equipo,
Y creo que eso jugó un papel bien importante. Pero sí, la preparación mental fue... Y uno tomar decisiones arriesgadas, como la que te comenté. O sea, porque era bien arriesgado. O sea, es como... Cuando quebras a alguien, lo puedes dejar quebrado o lo puedes hacer resurgir más fuerte. Entonces, es una movida muy, muy arriesgada que sí. Tomamos el riesgo y yo creo que a Christopher le sirvió mucho porque llegando en ese momento, cuando él llegó, me duelen las piernas, me acuerdo que me dijiste, después del segundo round, que nos había ganado el turco 12-0, porque en taekwondo hay un point gap. Cuando te marcan una diferencia de 12. No fue 12-0. 20-7. 20-7, perdón, la diferencia de 12 me refiero. Cuando te dan una diferencia de 12 en el puntaje, el round se acaba. Solo en seniors, en adultos, en semifinales y en finales no aplica esa regla. Ahí te pueden meter 40 puntos, vea. Pero en juveniles y en cadetes siempre aplica en todo momento. Entonces, nos sacaron los 12 puntos. O sea, levantarte de una situación así requería haberlo ensayado antes. Y sí lo ensayamos. Y sí lo ensayamos y bien feo, porque o sea, lloró, hasta estaba frustrado, hasta aventó el casco en una de esas, pues, en medio entreno. Sí. Y lo porque lo tengo grabado, pues, o sea, yo tengo esos combates. Ajá. Y yo digo, o sea, yo digo, si no hubiéramos hecho eso, no sé si nos hubiéramos levantado, no lo sé. Puede que sí, puede que no. Pero lo que sí sé es que haberlo ensayado a mí me permitió la tranquilidad de decir si se puede levantar. Y yo creo que de cierto modo también él, y yo ya lo hice una vez, ¿por qué no lo va a volver a hacer? ¿Vea? Entonces, y salió de tú a tú, pues fue en los últimos 8 segundos en donde él terminó definiendo la cuestión porque tomó la decisión de hacerlo. Mucha gente la deja ir, y se da por vencido, pero él decidió de que no. Entonces, yo creo que sí, lo mental. Y si habría algo que... No, a ver, ¿hace cuánto entrenas a Christopher? ¿O hace cuánto está Christopher en 5 años? 5 años. 5 años. Y tenés 14, estamos hablando que tenías 9 años. 9 años. ¿En qué momento, o si pasó ese momento, viste algo diferencial en Christopher? ¿En qué momento hubo algo que dijiste, este chavo tiene lo suyo para... De siempre tuvo habilidades. Sin embargo, creo yo que el ver la decisión de poder llegar a algo grande, yo creo que me di cuenta en un fogueo que tuvimos en México este año al inicio. Chiapas. También por iniciativa nuestra de Leones. Me habló un buen amigo mío, Jonathan Victorio. Él es entrenador de otro campeón del mundo también. En Chiapas, el sur de México, según me lo han descrito y según lo he observado, sin meterme en temas políticos. Es una zona que estaba un poco apartada, pues, o sea, todo lo bonito del taekwondo de México estaba como en el centro y en el norte. Sin embargo, ese entrenador logró desarrollar un campeón del mundo al sur de México. Con él nos conocimos hace años, y hay coincidencias que uno dice, o sea, son bien fuertes, porque hubo el primer torneo que él hizo ahí en Chiapas, él nos invitó, no nos conocíamos, llegamos, y quien daba la clínica de combates era otro entrenador que ahora es el entrenador de la selección de México. Y su hijo es doble campeón del mundo, 2 veces campeón del mundo. Entonces, nosotros en ese momento, 2014, si mal no recuerdo fue 2014, coincidimos nosotros 3 en ese lugar. Y los 3 ahora tenemos a un deportista que ha logrado un campeonato del mundo. Bueno, el otro ha logrado 2, vea. Qué interesante. Pero es algo que todavía él subió la foto. O sea, nosotros no sabíamos que íbamos a llegar a algo tan grande, pero estábamos guiados por la pasión de todo esto. Claro. Pero en ese fogueo que él hizo en este año me habló. Fue una llamada. Me dijo, mira, Leo, ¿qué hacer la otra semana? ¿Tienen algún evento allá en El Salvador? No, le digo, mira, y vamos a hacer con otras academias del sur de México, vamos a hacer un fogueo. ¿No te interesaría venir? Usualmente en la naturaleza mía, si yo no tengo tiempo para planear bien, no lo hago. Claro. Pero no sé qué me dio. Mira, ¿sabes qué? Déjame en la tarde y te confirmo. En 4 horas le está diciendo, vamos a ir. Les tiré un formulario a la gente estaba emocionada. Sí. Y más que íbamos a utilizar un sistema que usualmente no usamos en las competencias nacionales, que es el KPIP, que fue casualmente con el que competimos también en el Mundial. Entonces, pues te digo, o sea, fueron cosas, se alinearon. Y nos fuimos, o sea, íbamos un grupo numeroso, mucha gente se
Se fogueó Luisa, que logró también la medalla panamericana. También fue ese fogueo. Y empezaron ellos a pelear ya no con cadetes, sino que juveniles y adultos. No perdió ni un combate ahí. Entonces, yo lo estuve observando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 combates. Y yo, ese man no ha perdido. 8 hice. Ajá. Entonces, cuando yo empecé a ver todo el avance, yo dije, está pasando algo acá. Entonces empezamos a prestar un poco más de atención. Con él, Luisa también empezó a hacer lo mismo. Vea, con adultos, con juveniles. Y yo, es una niña que todavía tiene 13, Luisa. Entonces, al Mundial llegó con menos experiencia que Christopher, pero ya llegó con una medalla panamericana. Entonces, yo ahí fue donde me vi y yo dije, aquí vale la pena empezársela a jugar un poco más. Cuando ganó el Panamericano, no tenía duda alguna, porque nosotros todavía pedimos el aval a la federación antes de irnos al Panam. No teníamos contestación. Pasó un mes, creo, para la respuesta del aval, porque dijeron que querían esperar que el Panamericano pasara. Casualmente, los dos por los que estaba pidiendo aval, pues metieron medalla. Entonces, eso era una reconfirmación de que, hey, tenemos que estar ahí. Claro. O sea, yo sí tengo razón. Entonces, creo que todo se fue dando, pero fue ahí en Chiapas donde yo dije, podemos lograr algo grande. Qué bueno. ¿Cómo se vive, si pudieras resumir, cómo se vive una final? Ya por ese combate por la medalla de oro. ¿Cómo se vive desde la esquina del entrenador? Y otra pregunta, ¿pudieron dormir una noche antes de la final? ¿O cómo fue esa preparación? Yo honestamente sí. Bien fondeado. Sí. ¿Sabes qué hice? ¿Sabes qué hice? Porque lo que me sirvió un montón es estar entrenando allá. O sea, yo sí fui al gimnasio a hacer ejercicio y todo. De hecho, que el día que peleó Christopher, me levanté, le dije, vengo. Me fui charriata, una hora bien dosificada. Y, o sea, sentí que mi cerebro iba full. O sea, porque el problema es que el coach, para mí era más fácil ser deportista porque yo hacía las cosas. Pero cuando estás de coach hay mucha impotencia ahí atrás. Y cuando tenés esa impotencia te puede generar ansiedad y puedes empezar a cometer errores porque ese nerviosismo, esa ansiedad del coach se le puede indirectamente trasladar al deportista. Al atleta, claro. Si yo estoy ajolotado, se va a ajolotar el deportista. Claro. Si él no me ve seguro y ve que soy una persona que me puedo parar en cualquier escenario, también el deportista lo ve y lo absorbe. Entonces, yo sí pienso que para ese tipo de eventos no puedes tener un coach inseguro. Tienes que tener a alguien que se la juegue. Claro. Entonces, yo sí me considero que, pese a que, como todos, pues sentimos nervios, ¿verdad? Pero sí creo que he aprendido a manejarme como en esos ambientes de tensión. Entonces, si me preguntas cómo lo viví, creo que lo viví de una manera muy bonita porque creo que todo lo que había pasado con muchos deportistas anteriormente me prepararon para ese momento como coach. Yo no tenía dudas con él. En el Mundial yo no perdí ni una tarjeta. Okay. O sea, todas las tarjetas, porque la tarjeta tenés una tarjeta para reclamo, sí, claro, para pedir el video replay, y si tú no tenés la razón, te la quitan. La perdiste. Yo no perdí ni una tarjeta con Christopher ese día. Estaba full enfocado y muchos dicen, no, pero es que el deportista tiene que aprender a hacer las cosas solos. En el juego de hoy del taekwondo, sí el deportista hace la mayor parte de acciones ahí adentro, pero el que te está jugando las tarjetas, a veces en momentos críticos, hace la diferencia entre ganar o perder un combate. Totalmente. O sea, yo creo que también Dios me dio la sabiduría de saber qué pedir, cómo pedirlo y cómo hacerlo. ¿Verdad? Porque tenés enfrente árbitros internacionales de talla mundial, pues. O sea, que también tienen mucha seguridad. Y que si no te les paras bien al momento de alegar, sí, la mara te ve de menos, pues. O sea, entonces yo les dije, hey, o sea, nosotros nadie nos va a ver de menos. O sea, nosotros somos igual, no somos ni más, pero tampoco somos menos importantes que ningún país en ese evento. ¿Verdad? Entonces, somos El Salvador y somos un país que también puede ganar. Entonces, yo siempre lo tuve en la mente. Lo aprendí tarde como deportista porque tal vez no tuve esta orientación. Pero yo creo que así es como mejor te puedo decir que lo viví. Y el avance, yo siempre les dije a ellos, cuando uno llega a tener éxito en algo, en un proyecto personal, en el deporte, lo que sea, tenés que aprender un poquito a estar solo.
porque se vuelve muy solitario el éxito a veces. Claro. Y yo lo hago como el ejemplo del taekwondo. Cuando vas avanzando en la gráfica, como es eliminación simple, perdés y te vas, ¿verdad? Entonces, vas avanzando cada vez, en el área de calentamiento hay menos gente, ¿verdad? Entonces, ya cuando estábamos en semi, o sea, de ver topada esa área de calentamiento enorme de gente. Ya solo... Estábamos un par. Llegamos de la semifinal. Ey, estamos solo nosotros ya. Y así. Entonces, llegar a ese momento de ver solo, creo que ejemplifica mucho el día de mañana un joven que va a tener un negocio exitoso o que va a llegar a ser gerente de un área en una empresa. Porque va a estar solo ahí tomando decisiones. Sí, entonces, al final, si lo comparas con la vida, que al final yo les digo siempre a mis muchachos, más allá si ganas o no ganas una medalla mundial, igual se lo digo a Christopher, en la vida, pues sí tiene mucha similitud con el deporte eso, ¿verdad? Y hay que aprender a manejarlo también. Ok. ¿Cómo equilibra? O sea, te iba a preguntar cómo equilibras, Christopher. Pero mejor primero te pregunto si hay tiempo para algo que no sea deporte, no sé, para amigos, videojuegos, la novia, series, tele. ¿Tenés novia? Sí. Triunfando en el deporte y en la vida, varón. No, pues no me gusta hacer otro tipo que no sea como hacer deporte. ¿Pero y con tu novia? ¿No te haces deporte con tu novia? No, con mi novia ella entiende que, o sea, mi vida de deportista va a ser ocupada. Ella no es deportista. Ella no, pero le gusta el deporte. Ajá, pero no, o sea, no es atleta. No es atleta de rendimiento, pero hace. Pero comprende. Sí. Ok. Sí, eso es importante, totalmente importante. Básico. Sí, totalmente. Básico, mensaje para las mujeres. Sí, o sea, que si tenés un novio o novia, pareja deportista, sabes que tenés a alguien diferente. Pues, sí, o sea, exacto. Porque hasta para comer, ¿no? Comer, o sea, no es como que, imagínate, estás en preparación y todo. Pero entonces, ¿cómo de hobbies? Me dijiste baloncesto, pero algo que no sea deporte, no hay. No me gusta hacer otra cosa que no sea deporte. Soy yo. Okay. Porque hay gente jóvenes que les gusta como salir de fiesta. A mí no me gusta salir de fiesta. Siento como que es algo muy necesario. Porque por base a eso, jóvenes caen vicios. Y pues sé que no voy a caer en un vicio, pero tampoco me gusta ir de fiesta. No me gusta el ambiente. Vamos a con Gerardo. Lo vamos a juntar con un amigo que tenemos. Por ejemplo, hay ambientes que hay mucho alcohol, fiesta. Sí, pero que tenés 14 años. O sea, pero que no me gusta. No, y está bien, está bien. No, pero hoy en día, viejo. No, yo sé, te digo, o sea, ya está adelante. En esos tiempos, y me pueden funar por esto, pero a los 14 años hasta padres de familia hay, o sea, no es como, ay, qué escándalo, a los 14 años no. Antes nosotros esperando que salieran ahí los Power Rangers. Ajá, en la por eso tele. te decía, yo a los 14 años esperando que acabara el 4:30 salía Goku en el 2. Sí. Sí, pero ya, no, pero está bien, o sea, estás enfocado y eso es muy importante porque nos dijiste al inicio, vos sabías qué querías hacer y sabías que ibas a ir a ganar. Sí. Entonces escucharte hablar a tus 14 años de la forma en la que hablas y escuchar lo enfocado que estás, a mí me emociona porque a mí me gusta el deporte. No parece, pero a mí me gusta el deporte. Pero yo digo, somos un país que está bastante, voy a usar esta palabra, bastante urgido de gloria deportiva. Porque aquí mucha gente se ha centrado en el fútbol. ¿Vea? Y que la selección del Salvador en el 82, yo ni había nacido, que creo que soy el mayor de esta sala. Yo no había nacido cuando la selección fue el último mundial que fue. Selección mayor. Entonces, a mí me gusta celebrar este tipo de cosas. Claro. Tenemos Ivonne Noches, por ejemplo, campeona del mundo en patinaje. Herbert Aceituno, por ejemplo, medalla paralímpica. Tenemos un montón de atletas que nos dan gloria deportiva, incluyéndote ahora vos. Y escucharte hablar de la forma en la que hablas, yo lo único que digo es, o lo que me puedo poner a pensar es,
es cuestión de tiempo para poder ver una medalla olímpica en taekwondo. O sea, y qué genial. Y si no pasa también, o sea, porque pueda, ¿verdad? O sea, la probabilidad existe. Pero escucharte como hablabas y lo enfocado en lo que estás, de verdad, me impresiona. Gracias. Porque a tu edad, Christopher, de verdad, yo no sé, o sea, no voy a hablar de mí, pero a los 14 años habemos muchas personas que no sabemos ni siquiera qué va a pasar mañana o qué es lo que quiero comer mañana, ¿me entiendes? O sea, de verdad es impresionante. Y quizás no valga de mucho, pero te felicito de verdad porque Gracias. Estás bien enfocado y eso es bien importante. ¿Cómo manejan a nivel ya entrenador, a nivel escuela, cómo manejan el hecho de que gente como Christopher a esta edad tenga la presión que tiene o maneje o aprenda a manejar la presión que tiene? De hecho, que fue lo primero que se me vino a la mente ya cuando las cosas estaban un poco más frías. Creo que el día que salimos de paseo allá, yo lo iba pensando. O sea, ¿cómo lo vamos a manejar? O sea, Sí. ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo le digo? Este volado, o sea, no. Fíjate que para Leones nos pasa algo. A veces no tenemos referentes. Entonces nos ha tocado abrir caminos. Y creo que eso ha sido una ventaja para nosotros, que no le vamos copiando a nadie. Porque hay mucha gente, muchas academias, muchos entrenadores que van y copian. A mí no me gusta copiar. Y yo siempre se los he dicho a ellos. Cuando vos ves a un deportista grande o chivo, o sea, que hace muy bien sus cosas y copia, o sea, no hay nadie que copie. O sea, cada quien tiene su estilo. Entonces sí podés agarrar cosas de los demás y a partir de ahí, pues, a tener idea y agarrar tu estilo. ¿Cómo manejarlo? Pues es algo que nosotros también tenemos que aprender. O sea, la primera vez que nosotros tuvimos una medalla de oro centroamericana como Leones, no sabíamos cómo manejarlo y cometimos posiblemente como institución, yo como entrenador, algunos errores que soy muy seguro que no voy a cometer con otros deportistas. Con esto no te digo que espero cometer errores que muy seguramente van a ocurrir, pues, pero tratamos de hacerlo mejor y anticiparnos en base a lo que ya conocemos. Ahora, de mi parte, a mí sí me gusta aprender de la gente que yo sé reconocer que sabe más que yo. Hay mucho entrenador internacional que por las buenas relaciones que yo también hice cuando yo era deportista y me tocaba andar solo, Dios te pone ahí por algo. Yo ya antes me quejaba, puya, ¿por qué me toca pasar esta a mí? Y hoy entiendo, o sea, yo logré mucha más experiencia que si a mí me hubieran hecho todo. Claro. Entonces tengo más contactos que cualquier entrenador acá, por eso mismo. Porque la gente vio mi lucha a nivel internacional. Y la gente hoy me ofrece, mira, si quieres venirte, te damos estadía, o venite, no pagues inscripciones en torneos invitacionales, o venite a entrenar acá. Y o sea, ellos se aprende. Entonces yo cuando tengo la oportunidad, y te puedo mencionar algunos entrenadores de los cuales yo he aprendido, Jonathan Victorio ya se los mencioné, que es de Chiapas. Creo que él me hizo creer como sí es posible hacer esto. Creo que él fue la persona clave que a mí o sea, si él lo logró, porque ya lo habíamos visitado y todo, y vi las condiciones, vi el lugar donde ellos viven, el lugar de entrenamiento, de dónde salió ese campeón del mundo, eso me hizo creer a mí que sí se puede. Entonces, claro, pasaron muchos años, ¿verdad? Claro. Pero fue una persona clave. Otra persona que te puedo mencionar, Gus Villas y Damián Villas, que son dos entrenadores de los Estados Unidos, fueron competidores por México. Ellos tienen excelentes competidores, tienen una excelente academia, hoy por hoy es la número 1 de Estados Unidos y estamos trabajando con ellos. Hay salvadoreños entrenando con ellos que a través de Leones ya están entrando en el ambiente competitivo de El Salvador. De hecho, que uno acaba de entrar en el programa de Fuerza y Gloria, Alexander Guardado, y pues aprendo de ellos. O sea, cada vez que me puedo, aunque sea sentarme a hacer una conversación con ellos, aparte de la amistad, yo siempre aprendo algo. Entonces, me gusta mucho porque yo sí sé reconocer cuando alguien es mejor que yo o tiene más conocimiento que yo, y creo que eso me ha permitido irme abriendo y tener la humildad para poder seguir haciendo crecer el proyecto Leones. Si no, nunca hubiéramos pasado de una medalla Codicader o algo muy, muy básico, pues, que tiene su mérito, pero no se compara en la vida con tener un campeón panamericano o un campeón del mundo. Mundial, claro. ¿Verdad? Entonces,
yo creo que eso básicamente tiene que ser aprendido a manejar, pero lo estamos manejando primero desde la buena intención, segundo desde el conocimiento y tercero asesorándonos de gente que sabemos que sabe más que nosotros. Por ejemplo, Erika, nuestra psicóloga, ella es la que sabe en esa área. O sea, yo le voy y le pregunto, pues, o ella me aconseja y escucho. Y esos entrenadores que a veces yo eventualmente voy y les pregunto. Pero ahí tengo pendiente una plática con algunos de ellos, ¿verdad? Este entrenador también, Carlos Cortés, el entrenador del doble campeón del mundo de México, Munra le dicen, buen amigo mío, tuve la oportunidad de entrenar con él, así le dicen. Tuve la oportunidad de entrenar con él cuando estaba pequeño, viajé como juvenil y entrenamos con la selección mayor de México. Okay. Él ya estaba, y él me ha trasladado muchas ideas, muchas cosas también que creo que me sirvieron para poder llegar a este punto. Ok. ¿Cuál ha sido la lección más grande que el taekwondo les haya dejado? A nivel, o sea, aplicarla en la vida. O sea, ¿qué es lo que el taekwondo te ha dejado para aplicar en la vida? Jamás rendirme. A no rendirte. Siempre tener la mira en algo y no parar hasta lograrlo. Ok. Leo. Te iba a decir lo mismo. Estamos ahí conectados en eso. Primero, no rendirte. Segundo, yo creo que tener fe. Tener fe porque, llámalo visión, ley de atracción, llámalo Dios, llámalo como tú quieras. Claro. Pero al final el tener fe es como tener la certeza de que puedes cumplir algo sin haberlo realizado. Para mí, que soy, pues, creo en Dios. O sea, para mí es tener fe que Dios te pone los caminos bonitos o feos, porque uno a veces le pide, bueno, nosotros le pedimos, hey, queremos ser campeones del mundo, pero nos puso obstáculos en el camino que no era de mala onda que me los estaba poniendo, sino que era una preparación. Claro. Entonces, cuando tenés fe y navegas esos momentos difíciles, entendés que ahí adelante hay algo porque tenés fe. Entonces, la fe creo que es lo que más me queda, además de lo que mencionó Christopher. Yo siempre le digo a la gente, cuando hablamos específicamente de deportes de contacto, ponga a sus hijos a practicar deportes de contacto. Pues taekwondo mejor. No, los otros no, son muy feos. Porque si algo yo todavía recuerdo del taekwondo es la disciplina. Porque la gente, yo me acuerdo que a mi mamá le decían, ahí va a andar Jimmy peleando con todo el mundo. Si supieran que uno... Más tranquilo. Te volvés más tranquilo. Sí. Es una onda. De verdad que yo siempre les recomiendo a la gente, a mis amigos en particular, y aquí lo he dicho también en el podcast, de que yo recomiendo mucho los deportes de contacto. O sea, las artes marciales, llámese karate, judo. Yo, insisto, prefiero el taekwondo, quizá por el cariño que le tengo, aún de que hace... sí, tenía como la edad de Christopher cuando dejé de practicarlo. Pero ajá, yo siempre les digo, es impresionante lo que te hace practicar un deporte de contacto, un arte marcial, de verdad es impresionante. Si nos vamos ya un poco más a lo emotivo a nivel macro, por decirlo así, ¿qué significa para ustedes haber estado en lo más alto del podio representando a El Salvador con esa bandera en el pecho? Primero que todo, felicidad, porque cumplí un sueño de pequeño, orgullo. De pequeño y tiene 14 años. Bueno, que estaba más pequeño. También orgullo, o sea, no me siento orgulloso que no lo hice para alguien, sino que para mí para mismo. Vos, claro. Es una satisfacción propia que yo tuve y pues me siento feliz de que he logrado. Leo. Bueno, para mí representar a mi país siempre ha sido algo muy grande. Siempre me he sentido muy orgulloso de ser salvadoreño en donde me paro. Ambientes laborales, ambientes así deportivos. Obviamente me lo enseñó el deporte eso. Y para mí, el hecho, yo recuerdo estar un día en la Academia Olímpica Internacional en Grecia y nadie sabía en la mesa donde estaba sentado, donde quedaba El Salvador, y había un mapa ahí en el comedor. O
Entonces la gente me preguntaba, ¿qué? ¿Está por Nepal? ¿Está por México? Primero estudia geografía, segundo el mapa está acá. Entonces le fui. ¿En qué parte de México está? A la gente le tuve que ir a enseñar en el mapa dónde estaba. Entonces, para mí ese momento fue como, o sea, yo me quedé pensando un montón, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Para mí era inaudito, ¿verdad? Sí. Pero el hacer algo como eso creo que nos pone en el mapa y tiene más repercusiones que lo deportivo. Esto lo digo porque la sociedad a veces es bien cruel con el deportista y todavía hay gente, ¿verdad?, retrógrada que tiene la mentalidad de que el deporte es vagancia. O sea, creo que es igual de formativo que estar en un salón de clases, sentado apuntando en un pupitre. Claro. Entonces, hay mucha gente que dice que solo eso es educación. No, eso también es educación. Porque aprendes con lecciones de vida. ¿Ya? Entonces, para mí, el representar a El Salvador y haber llegado a lo más alto significa mucho porque es un mensaje que se puede dar a más personas y es una forma en que nosotros hemos podido trascender. Porque de esto, independientemente, y ojalá que hayan más campeones del mundo, y no solamente de Leones, ojalá que las otras academias también puedan formar un campeón del mundo. Y que recuerden que hubo un primero. Y en la historia, pues siempre vamos... Eso a mí me llena mucho de orgullo porque fuimos nosotros los que rompimos la brecha. Claro. O sea, nosotros fue como... Sí, aquí hay un camino y aquí está, pues. O sea, sí se demostró que se puede. Entonces, para mí, eso creo que significa más que cualquier otra cosa. Y no solo mostrarlo a gente de El Salvador, porque campeón del mundo de taekwondo no hay ni en Centroamérica. Entonces, nosotros teníamos en las gradas... el Tico, que estaba en la categoría de él, con el entrenador de él, que es muy buen amigo mío. Íbamos avanzando y nos íbamos dando ánimo ahí, Centroamérica, que no sé qué, íbamos fregando ahí, vea. Él perdió contra el turco y pues obviamente quería que ganáramos nosotros, vea. Pero ellos subieron a las gradas, se unieron con la gente de Estados Unidos, se unió México, y todo el mundo estaba gritando El Salvador, El Salvador. Si ves el video, o sea, era impresionante porque nosotros no esperábamos barra, pues. O sea, nosotros sabíamos que en las gradas estaba Luis y la mamá de Luis y punto. No había otros salvadoreños ahí. O sea, estaba lleno, pero... Sí. Un montón de países, ¿verdad? Pero escuchar de repente El Salvador, El Salvador, El Salvador... O sea, y estaban concentrados ahí ellos, pero de repente cuando él entra en una situación de crítica y en el combate, se empieza a oír como El Salvador en un montón de puntos. Que yo te digo, no sé ni qué otros países estaban coreando El Salvador. Entonces... que vos tengas gente de... O sea, estábamos en Emiratos Árabes, que no teníamos salvadoreños ahí, que la gente se identificara con el azul y blanco y que estuviera gritando El Salvador. Para mí es un momento que te digo, me lo llevo a la tumba con toda la alegría del mundo, ¿verdad? Y es algo que nunca voy a olvidar. O sea, yo me acuerdo que estaba en un video replay y todavía, como hay un rato, que no me acuerdo en qué momento del combate fue, pero yo me acuerdo... haberme quedado viendo la grada, volver a Christopher, y Christopher también estaba así. y como que volví en sí rápido, pero o sea, fue como, ¿quién nos está gritando? Entonces fue un ratito, estábamos tan concentrados, pero rompimos en ese momento y fue como, ¿qué está pasando? Sí, qué genial. Entonces eso es algo muy bonito y eso significó para mí que representar a El Salvador ahí qué genial. Estuvo rico. ¿Qué sigue, Christopher? ¿Qué se viene ahora? Este es que bien yuca porque tenés 14 años y te falta un montón todavía, pero... Este año, pues ahorita la clasificación a Juegos de Codicader, que es el 27 de agosto. También proyectamos a la President Cup en Perú, en septiembre. Luego en octubre Codicader a inicios. Y el siguiente año Mundial Juvenil. Y los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar. Esos son el próximo año, ¿no? Sí. ¿Y más adelante? En Los Ángeles no entro todavía por la edad, pero en el siguiente ciclo olímpico sí. Sería Brisbane el siguiente ciclo. Hasta aunque 2028 sí le va a dar la edad, pero obviamente 17 años creo que va a tener. Pero el proceso obviamente hay que tener puntos, o sea, va a haber una clasificación continental, ahora ya no te dan 2 plazas, te dan una. Sí. Entonces, antes era como más accesible en ese aspecto. Ahora... sí se puede, pero tenemos que hacer una estrategia muy buena para entrar por tema de puntos. Ganas puntos solamente compitiendo a nivel internacional y moviéndote. Claro. Bueno, va a tocar ir a ver a Christopher a Australia. Ni modo. Cabal.
¿Qué tan lejos crees que puede llegar Christopher? Todo lo que él se proponga. Yo creo que las metas, las limitantes se las pone uno, pues. Y es uno el que puede alargar o truncar, digamos, el camino de uno. O sea, si él se mantiene disciplinado, enfocado, porque hay un montón de distractores que conforme, como tú lo has dicho, a medida va avanzando uno en la edad, uno va teniendo. Sí. Y hay mucha tentación en el entorno, sobre todo aquí en El Salvador. Yo personalmente tuve que enfrentar muchas. Y no tentaciones de vicios, ni de mujeres, ni nada así, en el caso de nosotros, sino que estoy hablando de la sociedad en sí. Pues, o sea, yo en la universidad, si no hubiera sido por el padre Tohei en la UCA, yo no hubiera ido a Corea a entrenar un mes. Porque todo, o sea, ya me habían dicho 2 catedráticos de las 2 materias mayucas que no me iban a diferir el parcial y que no me iban a dar chance de faltar. Entonces, mi decisión, mi convicción de seguir en esto me llevó a darme riata con uno, con otro, hasta que llegué a donde el rector. Pues mire, nadie me ha resuelto, esto me ayude. Pero eso es una cuestión de convicción del deportista más que de la gente que está en el entorno, pues, porque uno o busca soluciones o busca excusas. Claro. La mitad de mis deportistas me van a decir, mire, fíjese que me dijeron que no, vea. Quizás más de la mitad de los deportistas te van a decir eso. Más conformistas. Pero van a haber deportistas que van a ir más allá y te van a decir, hey, ¿cómo le hacemos? Y va a buscar la solución. Pues entonces, yo sí creo que Christopher es un deportista que busca la solución. Y eso es lo que lo ha llevado a donde él está. Y se la rebusca, pues, igual su familia, porque o sea, para los papás no es fácil movilizarlo a él. No ha sido fácil la parte económica tampoco. Entonces, tener a un equipo, porque tiene que ser todo el equipo. Yo soy un necio que a mí me decís no y yo te voy a decir que sí. Vea, porque mi objetivo es ese y si te tengo que... O sea, vamos a buscar la manera, pues, de poder hacerlo. Él también es así, sus papás son así, entonces yo creo que el equipo estamos bien en eso. Entonces, y sí creo que eso es clave, o sea, la famosa tríada que hablan, ¿verdad? Entonces es totalmente cierto, porque si uno de los 3 no estamos en ese tono, en esa página, la cosa se pone patoja, pues. Sí, claro. Porque si él no quiere y los papás y yo sí, o sea, de nada sirve. Si él y yo queremos, pero los papás le están haciendo la vida imposible a él y no lo apoyan, la cosa no funciona. No va a funcionar. ¿Vea? Entonces, y está ni modo, el entrenador a veces no tiene que tomar vacaciones, wow. Entonces, ni modo, así nos ha tocado. Y estuvimos en la Semana Santa y claro, yo tenía de repente a alguien esperando que saliéramos o algo. Hey, sorry, o sea, está este proyecto. Eso te iba a preguntar, ¿qué haces aparte de entrenar? Estoy soltero. ¿O te dedicas al 100%? Por eso redes sociales. Ahí. Sí. ¿Qué haces aparte de ser entrenador? Tenés la academia y todo. Pero... ahorita en este momento yo tomé la decisión cuando ganamos una medalla de bronce panamericana con Andrea Aguilar. Yo estaba en Dominicana y había pedido permiso en mi trabajo. Trabajaba para una aerolínea internacional. Acá me tocaba ir al aeropuerto todos los días. Fue un proyecto muy bonito en el que estuve 2 años, básicamente armando aviones, modificando aviones. Era mi área. Yo era el encargado de la parte de materiales. Sí puedo mencionar el nombre de la aerolínea. Adelante. Trabajé para Delta. O sea, me enorgullece mucho porque aprendí un montón. O sea, mis compañeros me ayudaron a crecer mucho profesionalmente y creo que esas experiencias también me han sumado a todo lo que significa ser entrenador. Creo que tengo algunas cosas que otros entrenadores no tienen, pues. Entonces, trabajé ahí, pero tomé la decisión también de salir por 2 proyectos. Un proyecto que está relacionado a inmuebles, a la asesoría en la parte de todo lo que es mercadeo, para la gente que quiere vender o alquilar un inmueble. Tengo una marca. Y aparte de eso, pues reestructurar la forma en cómo yo estaba operando Leones y la fundación también Leones, porque creamos una fundación paralela para poder venir y auxiliar cuando un deportista no tiene como los resultados todavía que le permitan el auspicio de alguien. Entonces, ahí levantamos campañas, auxiliamos deportistas, canalizamos fondos a través de la fundación y también tenemos pues la escuela, ¿verdad? Porque está muy por aparte, ¿verdad? Ahora, solo montar todo eso al salir de la aerolínea, del aeropuerto, me llevó mucho tiempo y llegué a dudar si había o no había hecho la movida correcta. Porque claro, o sea,
me pagaban bien, o sea, era un trabajo muy bueno, que mucha gente quisiera. Y yo también me proyectaba a poder crecer más ahí. Sin embargo, condiciones que fueron surgiendo, pues me llevaron a la conclusión de que eso no me estaba llenando tanto como me estaba llenando esto. O sea, al ver a Andrea en el podio y decir, o sea, sentir esa alegría que yo sentía porque uno de mis deportistas estaba ahí ganando, me hizo replantearme muchas cosas, sumado obviamente a otras cosas, ¿verdad? Pero yo dije, yo no siento esta alegría cuando concreto algo allá en lo otro. O sea, claro, me llenaba profesionalmente, pero en mi corazón estaba, hey, qué chivo que alguien que tú viste que no podía patear bien en algún momento siquiera, llegue y se coloque en los primeros 3 de América. Claro. Entonces, fue algo que me llenó mucho y me llevó a la conclusión de que tenía que dar ese paso arriesgado. Y pues hoy por hoy, pues Leones va muy bien. Lo otro de la parte de la asesoría para venta de inmuebles también. Y pues ahí va caminando. Entonces, pero para llegar acá me he montado un montón de proyectos, he trabajado en varias empresas en donde he tenido que enfrentar muchos retos, pero la idea de trabajar en las empresas, aparte de mi crecimiento profesional, ha sido pues también alimentar económicamente este proyecto, porque ha sido duro el camino, o sea, muy duro. O sea, yo recuerdo en algún momento, pues, que no teníamos para, con mi mamá sentados viéndonos la cara y cómo le hacemos, pero no teníamos para pagar bien el local, ¿verdad? Entonces, Dios siempre ha proveído. Esa vez que no teníamos, llegaron 3 niños a inscribirse en ese momento y complementamos el pago del local. O sea, sin pago para nosotros, pues. Sí, claro. O sea, solo estábamos sacando tablas lo del local. Eso fue hace mucho tiempo. Entonces, acordarme de eso o ver cosas en la escuela que yo me acuerdo cuánto costaron conseguir, me llena mucho como persona, y yo creo que eso me hace entender de que todo lo que nos propongamos lo podemos lograr. Christopher, ¿y tus papás? ¿Qué te dicen? ¿Qué piensan? Pues no, nunca me dicen como que deja de hacer esto, sino como que... ¿Te apoyan? Sí, me apoyan. Qué bueno. Me impulsan. Y pues con esto del mundial sí me siento orgulloso. Y más que todo el apoyo de mi hermano pequeño. Ok. Entonces... ¿Sos un ejemplo para él? Sí. También hace taekwondo. De hecho, lo nombraron una vez deportista también del evento, en un evento de colores. Es campeón panamericano infantil. Ah, no, pues es la sangre. Ya, Sí, ya. ya eso es la sangre. Entonces, sí me molesta como que él fue el primer campeón panamericano que yo. Y siempre me dice... Aunque era un Open panamericano, pero el de él es del Open, del oficial, ¿verdad? Entonces, pero está bueno, entonces siempre me molesta, yo fui primero que vos. Y entonces siempre estamos ahí. Pero yo le dije, soy campeón del mundo antes que vos. Entonces, le gané antes. ¿Cuántos años tienes? 11. 11. Pero, pues no no, mucho, pero el ¿verdad? bichito es súper alto. es grande. Ah, hombre. Es por aquí mío. Ah, bueno. Ya. Súper alto. ¿Algún consejo que le quieras dar a la gente que está sabiendo? No, pues que... que no siempre- tomen y no salgan a fiestas. No, que tengan su vida bien definida. Lo que quieran para bien, y pues si hay algo para mal, pues que lo piensen bien. Que no se dejen llevar de un solo por sus acciones, sino que piensen las cosas 2 veces antes de actuar. Porque si ser lanzado en la vida lleva a cosas malas, hay gente que cae en vicios. Y pues siempre hay que pensar en las contrapartes, no Claro. solo en ser feliz. Porque si sos feliz está bien, pero si no lo haces de la manera correcta, nada sirve. Entonces, y eso es la parte personal. Y si son deportistas, pues siempre hay algo nuevo que aprender. Nunca nadie lo sabe todo. Alguien puede ser campeón 3 veces olímpico, pero siempre tiene algo que mejorar. Siempre surgen errores y pues hay que seguir trabajándolo, si no, de nada sirve el esfuerzo. Claro. Y ya para ir cerrando, a nivel profesional, ¿qué quieres estudiar o te quieres dedicar 100% al deporte? 100% del deporte, no. Porque sí, soy un buen deportista, pero la parte profesional de una carrera, me gustaría tener química o aviación. Ok. Son las 2 áreas que quizás más adelante pueda salir, o a medida que vaya creciendo, pues puede salir algo que me interese Va a surgir más. algo nuevo, probablemente. Ajá, pero lo enfocado que tengo ahorita, quizás me voy más por aviación. Ok. Qué genial.
Genial, genial. Bueno. Mira, ha sido de verdad una conversación, es que no sé ni cómo decirlo, creo que enriquecedora es la palabra. Enriquecedora porque me está dando lecciones de vida un niño de 14 años. Y no te digo niño por demeritar o por decir, sí, un bichito. No. Porque tengo 42, lo dije, yo soy el mayor de la sala. Y ya me duele la espalda. Me duele la espalda. Me duele la rodilla, ya voy a ver. Cabal. Y me está dando lecciones de vida. Y, insisto, no te lo digo en mal plan decir un niño de 14 años. Porque soy un niño, veo. Sí. Y un niño que nos ha dado una gran alegría siendo campeón del mundo. Y me siento orgulloso de tenerte aquí. De poder haber platicado Gracias. con vos. Obviamente con Leo. Porque hay un trabajo, ¿no? Hay un trabajo previo. Un complemento. Exacto, es un complemento y creo que en este caso, pues Leones ha hecho un gran trabajo. Tienen un campeón del mundo. Después de pasar de que tenías, que si no hubiese sido por esos 3 niños que llegaron a inscribirse, probablemente, no sé, quizá hubiera cerrado Leones. Sí, Ahora todos han sumado realmente. Ahora tenés un campeón del mundo y felicidades. Gracias. Felicidades, obviamente, a vos por lo que has logrado. Seguí así, de verdad. Me parece una persona, pero, híjole, súper enfocada. Y eso, en esta época que estamos viviendo, qué viejo me sentí ahorita, en esta época que estamos viviendo, a la edad que tenés, es la aguja en el pajar, viejo. Encontrar una persona que a tu edad tenga el enfoque que vos tenés, es la aguja en el pajar. Seguí así. Y ese es un paso adelante de muchos. Y estoy seguro que nos vas a seguir dando alegrías. Gracias. Y vamos a estar ahí para acompañarte, para divulgarlo, para que la gente sepa que se están haciendo cosas bien buenas en el deporte salvadoreño. Gracias. Igual, Leo, gracias por hacer el tiempo. Leo está soltero, disponible, tiene redes sociales. Felicidades de nuevo, insisto, a Leones, también a vos, obviamente, porque pues sí, el entrenador es parte importante. No solo la parte física, la parte técnica, ya mencionamos la parte psicológica. Noto que hay una buena química entre ustedes y eso creo que es muy importante. Lo he mencionado en ocasiones con el tema de Jorge López y Herbert Aceituno. Hay una química, entrenador y atleta, de verdad, eso para mí tiene que ser, pero, híjole, creo que, bueno, ustedes lo saben, no es negociable la química entre el entrenador y el atleta, es algo que tiene que existir para que los triunfos vayan llegando. Claro. Así que, nada, felicidades, éxitos, que vengan mejores cosas. Gracias a ustedes por el espacio también. Para nosotros es bien importante poder compartir pues, y que más personas se sumen a esto. Sabemos que hay mucho talento en el país, solo es que lo crean realmente, tanto para entrenadores como para los deportistas. Redes sociales de Leones, para que la gente pueda escribir, preguntar. leonestkd.cb, tenemos en Facebook y en Instagram. Ok. ¿Verdad? Sí, así que ahí estamos, todo el equipo lo vamos a apoyar. Esa es nuestra filosofía, no es como la vieja escuela que llegabas y carne fresca. No, ya no. Era complicado, viejo. Los recibimos y les ayudamos, de hecho. Era complicado. De hecho, Christopher es parte del programa de instructores de la escuela también. Él está dando clases a niños también. Qué genial. ¿Verdad? Así que está... Imagínate que te dé clases un campeón del mundo, viejo. No cualquiera. De hecho, me llega. Bueno, yo empecé como a los 12, me metían a medio ahí a ayudarles a los grupos, pero... bueno, básicamente igual vos también, 12. A los 3. A 12, 13 te metí ahí a medio ahí a que ayudar a algunos chiquitos. Y no hay edad, o sea, si algún adulto también quiere, no sé, por salud, por lo que sea, comenzar a practicar. Desde 4 años en adelante recibimos nosotros. Ok, perfecto. Pues voy a ir. Sí, no, hombre, como no, tecniquear un ratito, te vas a Sí, acordar. una gregota me voy a acordar. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Con Creo el que el libro libro ahí está. tenemos. Sí, muchas gracias a los dos por acompañarnos, por hacer el tiempo. Sé que tienen sus agendas y sus cosas que hacer ahorita, pero la verdad es que me voy quizás con admiración de parte de los dos, porque es bien fácil decir, tengo un campeón del mundo, pero siempre he dicho que lo que conlleva sacrificios, la valía de pija que pega uno para lograr lo que uno quiere, pues claro, es bien importante. Y la verdad es que ver la forma en la que te expresas y hablas también dice mucho de vos. Y nada, que te enfoques, que sigas con esa mentalidad, que cuando uno sabe lo que quiere, para dónde va y lo que vale, pues creo que
ya solo queda echar pija, como decimos aquí, y las cosas se van dando. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Les deseo súper... La suerte no, porque la suerte es para los mediocres, pero sí les deseo éxito en todo lo que se venga para ustedes. Y de verdad, muchas gracias, de verdad. Gracias. A la medianoche salimos para Nicaragua. Se van a Nicaragua, ¿no? Vamos, creo que es el viaje más grande que hemos tenido como Leones, 78 personas. 78 personas. Son 41 solo de deportistas, Leones. solo de Leones. Solo de Leones. Ok, ¿cómo se llama el evento? Vamos a la Copa Impacto. Ok. ¿Verdad? Fechas Copa del Impacto, evento. el sábado y el domingo. Este fin El de 2 semana. y el 3. 2 y 3. El 2 compiten, bueno, Christopher también vamos a aprovechar a foguearlo en otros pesos, en otras categorías, porque el evento se presta para eso. Ok. Es menos formal, digamos, entonces nos permite Claro. como competir en otras categorías. Claro. Y van los niños, van a competir algunos ya en cinturón negro por primera vez, entonces se pone interesante, así que Genial. primero Qué Dios nos bueno. vaya bien, así que ahí Qué vamos. bueno, qué bueno. Ahí igual nos mantienen informados para Claro. darnos a conocer, obviamente. Claro. Gracias, de verdad, gracias de nuevo. Y igual, gracias a ustedes que siempre están pendientes de las publicaciones de este podcast, los episodios. Siempre los publicamos los viernes a las 8 de la noche. Así que gracias por estar ahí siempre. A Eduard Denny, sí, Gracias a Denny, gracias a la Colo que se está durmiendo. ¿Cuándo? Pero ya cuando no. ya le vamos a van a ver algo en redes sociales también del podcast. Así que gracias. Y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Esto ha sido el podcast. Esto ha sido el podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Cuídese mucho, pórtese bien y será hasta la próxima. Chao. Si se porta mal, invita. También invite.